Paulo Freire y la educación popular. Hijo de una familia de clase media pobre de Recife, Brasil, nació el 19 de septiembre de 1921. Freire conoció la pobreza y el hambre durante la Gran Depresión de 1929, una experiencia que formaría sus preocupaciones por los pobres y que lo ayudaría a forjar su perspectiva educativa. Freire ingresó en la Universidad de Recife en 1943, en la Facultad de Derecho, donde estudió filosofía y psicología del lenguaje al mismo tiempo. Se incorporó en la burocracia estatal, pero nunca practicó la abogacía, sino que prefirió dar clases de portugués en secundaria. Un año después se casó con Elsa Maia Costa de Oliveira, que era profesora de primaria. Tuvieron 5 hijos y colaboraron por el resto de su vida. A partir de los pensamientos y las acciones del educador brasileño surge la educación popular. Esta corriente educativa empezó a tener gran auge por sus aportes a la pedagogía crítica como un programa de alfabetización de los oprimidos y divulgó por el mundo sus ideas al respecto. Es un modelo de ruptura en relación muchas veces con las prácticas de resistencia. Además, está íntimamente ligada con la desnaturalización de la realidad y la transformación radical de la sociedad. El objetivo es cambiar la sociedad gracias a la alfabetización para que los oprimidos se conozcan a sí mismos y se desarrollen socialmente, además de recuperar su dignidad perdida. La educación popular ha pasado por varias etapas. Nació en América Latina en los años 50, concretamente en Brasil, un país con graves desigualdades sociales. En la década de los 60, el objetivo es formar organizaciones que cambien la realidad. En los años 70 se fortalecieron los movimientos populares que comenzaron años anteriores. Durante la siguiente década se profundizó en profesionalizar a los grupos educativos que ya existían. En los inicios de los años 90, la educación popular entró en crisis, criticándose la escasa base pedagógica de sus métodos y técnicas, aunque a mediados de este periodo se volvería a revalorizar, influenciada también por el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra. La educación popular como movimiento se ve influenciada por las experiencias alfabetizadoras de Cuba y Nicaragua, a través de sus revoluciones que tendrían gran repercusión en el resto de América Latina, con influencias de las epistemologías del sur. Diversos y distintos movimientos sociales latinoamericanos han llevado a cabo experiencias de educación popular dentro de sus prácticas políticas. Desde la Revolución Mexicana se propone la necesidad de reformas educativas populares para el país. Existen procesos desde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a través de las escuelas secundarias rebeldes autónomas zapatistas, procesos de alfabetización como ADECO, acciones para el desarrollo comunitario. En Argentina, la Universidad Trashumante, la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo y los bachilleratos populares, con materias como cooperativismo. A estos últimos se le ha reconocido en la mayor parte de los casos la validez del título, la cooperativa de educadores e investigadores populares, la influencia de la epistemología del sur de Enrique Dussel. En Chile, el Movimiento Nacional de los Educadores Populares Mover, la Red de Educadores y Educadoras Populares de Santiago y el colectivo Caracol, escuelas libres y preuniversitarias populares. Los colectivos de educación popular participaron en las protestas en Chile de 2019. También los aportes pedagógicos de Hugo Semmelman. En Colombia, la educación popular se consolida con la educación para adultos y para habitantes de calle en un principio, y con varias experiencias de trabajos alfabetizadores y de esfuerzos académicos como dimensión educativa, donde participaron Lola Candales, Germán Mariño, Mario Perezón, Alfonso Torres y Fernando Torres desde los años 70, quienes también participaron en la experiencia alfabetizadora de Nicaragua. Los aportes de investigación, acción participativa de Orlando Fals Borda, los trabajos de Marco Raúl Mejía, Piedad Ortega en las pedagogías críticas, entre otros, y con procesos de colectivos de educación popular, fútbol popular, feminismo, huertas comunitarias, trabajo comunitario, memoria histórica y archivo en derechos humanos, entre otras que se han consolidado a lo largo de los años. También aporta y son muestra del avance en la educación popular la licenciatura en educación comunitaria en la Universidad Pedagógica Nacional, la licenciatura en Educación Popular en la Universidad del Valle, licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra en la Universidad de Antioquia, licenciatura en Etnoeducación en la Universidad Tecnológica de Pereira, entre otras experiencias educativas populares importantes en distintos espacios académicos de Colombia.
En Ecuador, la Universidad Amautai-Huasi en Educación Intercultural. En Perú, los trabajos de José Carlos Mariátegui y de Aníbal Quijano contribuyeron al pensamiento decolonial clave para la educación popular latinoamericana. En Bolivia, las organizaciones y movimientos sociales como la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz, Bartolina Sisa, la Central Obrera Boliviana, la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto y la Coordinadora de la Mujer Gregoria Apaza en el Departamento de La Paz, junto a la Confederación de Caleros del Trópico de Cochabamba. Se destaca también el aporte de pensadoras como Silvia Rivera Cusicanqui. En Uruguay, la influencia del pensamiento y obras de Eduardo Galeano contribuyó a la influencia del pensamiento latinoamericano y en la educación. En Estados Unidos y Canadá, la educación popular influyó en la educación en justicia social y en la pedagogía crítica. Hay ejemplos de educación popular que crecieron junto e independientemente de la educación popular en América Latina, como los trabajos de Miles Horton, Henry Giroux y Peter McLaren. En Europa, en Alemania concretamente, se crea en 1990 el Instituto Paulo Freire de Berlín, a partir del debate sobre el enfoque de la pedagogía de la liberación. Para atender la demanda, el Instituto Paulo Freire desarrolló un departamento que trata la expansión de la ideología del pedagogo por todo el mundo. La Universidad de Paulo Freire fue creada en el 2000 durante un encuentro de pedagogos realizado en Bolonia, Italia. El coordinador de la universidad, Jason Mafra, afirma que la función del departamento es orientar a los estudiosos que se interesan por el instituto. En Israel y Sudáfrica, en 2008 fueron inaugurados el Instituto Paulo Freire de Israel y de Sudáfrica. Actualmente más de 100 países poseen núcleos de estudio, cátedras o institutos que trabajan bajo los oficios de la pedagogía liberadora desarrollada por el educador.